Conversemos con Dios. Conversaciones que edifican. Un podcast cristiano para tu fe. Estaremos explorando un maravilloso estudio. La esencia de la vida y el testimonio de los cristianos. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los regalos? Yo creo que a la mayoría, por no decir a todos, nos gustan los regalos. Hemos recibido un regalo, y en algunos casos más de un regalo, de Dios. Y vamos el día de hoy a tratar de explorar cuáles son esos regalos y qué debería yo hacer con esos regalos. Entonces, es momento de que podamos empezar este programa y es momento de que conversemos con Dios. En el centro de mi ser, Dones espirituales. Hoy exploramos los dones que el Espíritu Santo reparte a su iglesia. Palabra de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros y profecía para edificar el cuerpo de Cristo. Que estos dones fluyan en nosotros. Estos dones del Espíritu Santo son distribuidos para el bien común, para edificar la iglesia y manifestar el poder de Dios. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Primera de Corintios 14:1. Bien, como estaba mencionando en el inicio del programa, de esta sección, tenemos regalos que hemos recibido de Dios. Marvin, ¿cuáles son esos regalos? Esta semana hemos estudiado cuáles son los regalos que recibimos de Dios. Esta lección nos está hablando de esos regalos que Dios nos ofrece, ¿no? Uh-huh. De los dones espirituales. Dios dice en su palabra de que nos repartió dones, Uh-huh. y esos son regalos que Dios nos da a nosotros. O sea, Él nos da esos dones para que nosotros los podemos usar al servicio de Él. Uh-huh. Y entonces vamos a estar hablando más al respecto de eso, y son esos regalos que son hermosos, porque si los usamos apropiadamente, van a ser de servicio para la iglesia y para la comunidad. Correcto, y ahí está el punto. Ahora, y Marvin, me permite preguntarte, ¿todos sin excepción hemos recibido algún don, algún regalo de Dios? Porque sabemos de que, por ejemplo, la vida es un don de Dios, que es un regalo de Dios, la salud, el trabajo, nuestra economía. Entonces, todos sabemos que son regalos de Dios, pero acá estamos hablando ya de dones espirituales. Entonces, todos hemos recibido algún don espiritual que esté relacionado con servir a Dios. Según la palabra de Dios dice que todos tenemos un don. Uh-huh. O sea, de alguna manera u otra, todos tenemos un don. Uh-huh. Ya sea un don que es visible o ya sea que es un don que no se ve, Uh-huh. porque dice que Dios repartió los dones a su iglesia. Okay. Pero hay dones de que son visibles y hay dones que no son muy visibles. Uh-huh. Pero todos tenemos un don. O sea, todos podemos servir al Señor de cualquier manera. O sea, todos tenemos ese. Porque la lección de esta semana habla sobre los dones, y insistimos, los dones espirituales. Recibimos muchas otras dones, regalos y bendiciones de Dios. Y tal vez la pregunta para nuestros amigos que están viendo, ¿qué don crees que Dios te haya dado? ¿Qué don crees que Dios haya puesto en tu vida para servirle? Entonces, el punto está en que podamos analizar nuestras vidas y decir, ¿cómo puedo yo con esto servir a Dios? Y ahora, Marvin, frente a lo que tú decías, hay ciertos dones que son más visibles que otros. Por ejemplo, el don del servicio. Hay personas que les encanta ayudar a los demás y no necesariamente estar frente al escenario, participando o algo. Simplemente ese don ellos lo tienen y es el servir. Inclusive, si tú invitas a veces a estas personas, oye, acompáñame adelante en plataforma, dicen, no quiero yo estar ahí adelante. Ese no es el don de ellos. Y yo quiero estar, como dicen aquí, ayudando, ordenando, organizando, moviéndome, el don del servicio. Entonces, también otro punto importante es, ¿debería yo quedarme con el don que Dios me dio y nada más? Bueno, a mí Dios me dio este don y suficiente y voy a usarlo y me cruzo de brazos porque solo es el único que tengo. A veces podemos pensar así, ¿no? Únicamente desarrollar el don que Dios me da. Uh-huh. Pero más sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que si nosotros nos ponemos a disposición de Dios, nos ponemos en las manos de Dios, Uh-huh. Dios nos puede usar en otras cosas. Uh-huh.
todo es que yo ponga mi disposición a Dios. Correcto. Y Él me puede usar en diferentes cosas, ¿no? Correcto, porque muchas veces nosotros pensamos, y yo creo que en algún momento tal vez ha pasado por eso, no, que dice, mi don tal vez no es, y pensamos que el don que recibimos no es tan especial. ¿Por qué? Porque ocurre detrás de cortinas, ocurre, como dice, detrás del escenario, ocurre detrás de bambalinas, porque muchas veces pensamos que la persona que sale adelante, la persona que está frente a todos es la persona que está explotando más el don. Pero hay dones que están simplemente para el servicio. ¿Por qué? Porque todo eso, ¿qué pasa si todos salen adelante? No hay quien esté en las demás áreas. Y la lección precisamente menciona la unidad en esa diversidad de dones. Pues, y la lección lo menciona como que todos somos el cuerpo. ¿En qué sentido se entiende esta parte? Es interesante porque, como tú estabas diciendo, ¿no? Hay diferentes tipos de dones. Dios repartió los dones a la iglesia. Y no todos tenemos el mismo don. Nosotros aquí tenemos también un privilegio. La iglesia de nosotros es una iglesia grande, es multicultural. O sea, aquí hay hermanos como de 10 a 12 países. Y hay hermanos con dones muy interesantes. O sea, a veces vienen hermanos con dones del canto, que cantan muy bonito. Vienen hermanos con el don de palabra, que hablan muy bonito. Y también vienen hermanos de que son serviciales. Entonces, la lección nos habla de que no hay un don más grande que otro. Todos los dones son iguales. Ya que sea que te guste predicar, ya que sea que hagas algo que sea visible, a una persona de que no sea visible tiene un don de, qué sé yo, de recibir a las personas. De interceder, interceder por los demás, la oración intercesora. Exacto. Entonces, no significa de que uno es mayor que otro. Todos, hablando del cuerpo, Pablo hace esta referencia, ¿no? Hablando del cuerpo, ¿no? Como el cuerpo tiene muchos órganos, pero todos son necesarios. O sea, los pies no pueden caminar por sí solos porque necesitan la vista. Entonces, y eso nos lleva, Pablo le habla a la iglesia de Corinto de esa manera, porque había desunión entre ellos. Pareciera que la iglesia distinguía más unos dones más que otros. Entonces, y eso es un error, porque como decíamos al principio, el propósito de los dones en la iglesia es unir a la iglesia. Mira, no desunir. Y has mencionado algo interesante, y lo veo reflejado de alguna forma en lo que ocurre dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, cada vez que venimos cada sábado, yo veo a personas que están en la puerta recibiéndote con una sonrisa y te contagian ese ánimo. Son personas así motivadas y les gusta sonreír, te saludan con mucha alegría, lo cual particularmente por mi forma de ser, yo no soy de mucho sonreír. Entonces, si me ponen a mí en la puerta, voy a ahuyentar a las personas en vez de traerlas. Pero estas personas que están en la puerta recibiéndote con un saludo, con un abrazo, te cambian el ánimo y te dicen, ok, estamos yendo a la iglesia de Dios, me están recibiendo, como dice, con alegría, y eso es también trabajar para Dios. No es solo si es que estás frente a una cámara, no es solo si es que estás frente al escenario, no es solo si es que tienes un cargo en la iglesia. Porque otras cosas también que ocurre es que a veces pensamos que el cargo, como dice, es porque tiene más dones o mayor importancia o algo así, que en realidad no es el caso. Exacto, es así. Entonces no hay un don más grande que otro. Simplemente tú puedes ver una persona dando la bienvenida y no es menor por el que va a predicar al frente. O sea, todos tenemos, es como el equipo de fútbol, de igual manera. El equipo de fútbol tiene diferentes posiciones, pero cuando el equipo gana, ganan todos. Pero no solo gana el que echó el gol, sino todos, el equipo, ¿entiendes? Entonces, y ese es el propósito que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto, porque había divisiones entre ellos, habían distinciones, estaban haciendo distinciones de dones, y ese no era el propósito. El propósito era unir a la iglesia. Correcto. Y ahora, hay dos puntos que me gustaría poder tocar antes tal vez de concluir. Uno de ellos es, ¿qué pasa con los dones que Dios me dio? Los mencionaste al comienzo, pero me gustaría enfatizar algo más. Sabemos nosotros de que si es que Dios me dio, vamos a poner 2 dones.
Y según la parábola de los talentos, te dice al que recibió 5 cuando regresó el amo, los duplicó. Al que le dio 2, le entregó 4 y los duplicó. El que tuvo 1 no hizo nada, pero lo mantuvo, simplemente lo mantuvo y no lo duplicó. ¿Qué entiendo yo por duplicar mis dones? ¿Qué pasa si, bueno, yo tengo un don y bueno, me quedo con mi don y lo estoy explotando y solo tengo mi don y me voy a quedar con un solo don? No, porque yo no sé hacer este otro, o yo no sé cantar, o yo no sé predicar, o yo no sé hacer aquello, y ¿me puedo así aferrar a un solo don y dejarlo ahí? Yo pienso que no, yo pienso que todos estamos dispuestos a no solo hacer un don, o sea, tal vez haya uno que te guste y es el que tal vez te sale mejor, pero tampoco debemos de cerrarlos a que solo lo que a ti te gusta puedes hacer, porque acuérdate, el propósito de los dones también es darle poder a la iglesia para cumplir la misión. Ese es el otro propósito de los dones. Es darle fuerza a la iglesia para cumplir la misión. O sea, yo no me puedo cerrar solo a cumplir un don que a mí me gusta. No, yo puedo ayudar en otro don. Tal vez no sea lo que a mí me gusta, pero puedo colaborar con otro don. Correcto. Y ahora, me gustaría que me des tu opinión en cuanto a este versículo que lo menciona la lección, que está en 1 Corintios 13. Voy a leer los primeros versículos, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué me está diciendo aquí este versículo de manera práctica? Eso está hablando de algo muy importante, porque está hablando de la base de cómo cumplir mejor los dones. Y esa es la base, es el amor. Cuando tú desempeñas un don y lo desempeñas porque amas a Jesús, la iglesia va a ser bendecida. ¿Entiendes? Entonces, si yo hago las cosas porque me oponen o para salir del compromiso o por hacerlo porque es mi obligación o es una obligación, dice que paso a ser ¿qué? Como un metal que resuena únicamente, porque no lo estoy haciendo por amor. Entonces, la clave de que los dones tengan funciones mejores en la iglesia, la base es el amor. Correcto. Y voy a añadir a esto, a lo que acabas de decir, no solo tal vez por cumplir, pero si es que yo estoy de alguna manera mostrando los dones, trabajando con los dones, pero no por amor a Dios, sino por amor a mí mismo, para yo ser el que brilla, yo soy el que se observa, yo soy ser el centro de atención, entonces obviamente no lo estamos haciendo bajo lo que nos pide la lección, o nos pide este versículo. Entonces, yo creo que lo que este versículo trata de enfatizar es el hecho de que si es que no es por amor a Dios, entonces tal vez lo estamos haciendo por amor a nosotros mismos, que es el orgullo. Es el orgullo, exacto. Entonces, así hable lenguas humanas y angélicas, así de todos mis bienes, así tenga el don de profecía y todo eso. Entonces, si no estamos haciéndolo por amor a Dios, lo estoy haciendo por amor a mí mismo. Exacto, y ese fue el mensaje que Pablo le estaba transmitiendo a la iglesia, porque ellos estaban usando mal los dones, estaban usándolos incorrectamente. Entonces, y eso estaba trayendo división en la iglesia. Y el propósito de los dones, como te mencionaba antes, no es eso. El propósito de los dones es unir a la iglesia. Es darle fuerza a la iglesia para que desarrolle el mensaje, o sea, para que se expanda más. Exactamente. Ese es el propósito de los dones. Entonces, y para nuestros amigos que nos están viendo, yo creo que la idea principal podría ser el hecho de que nosotros analicemos nuestra vida, nosotros veamos cuáles esos dones que podemos poner al servicio de Dios, no para brillar nosotros, sino para permitir que Dios pueda brillar en los demás. La siguiente semana vamos a seguir estudiando el libro de Corintios y los esperamos para que podamos aprender, analizar, entender lo que tiene preparado Dios por medio de su palabra. Así que lo esperamos la siguiente semana para seguir conversando con Dios. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos.
en Jesús.